Entonces yo digo acá, ¿cuál es la finalidad del método fenomenológico hermenéutico de la práctica educativa Bachmanniana? Que no sería el mismo de la husserliana y que no sería el mismo de la gadameriana, nada más que por mencionar dos. Entonces, acá, esa misma Ayala y el mismo Bachmann nos dice, la finalidad del método es la descripción e interpretación. Por eso es que es interpretativo el paradigma. La descripción e interpretación de las estructuras esenciales, fíjense, de la experiencia. Entonces yo les digo ahí, bueno, eso no es nada nuevo, porque toda la modalidad del método fenomenológico, toda modalidad de método fenomenológico lo hace. Lo hace el gadameriano, lo hace el husserliano, lo hace el mustaquense, lo hace el Brie. Bueno, eso es más, no solamente el fenomenológico, cualquier método cualitativo lo hace. La teoría fundamentada. ¿De qué parte de la teoría fundamentada? Bueno, de las experiencias que tiene la persona. El etnográfico de las experiencias. El narrativo de las experiencias. ¿De quiénes? Bueno, de las personas. O sea, eso no es nada nuevo. O sea, estamos dentro de los fundamentos del método fenomenológico como método cualitativo. ¿Qué es lo diferente? Esto que está resaltado en términos. Así como el reconocimiento del significado e importancia pedagógica de esta experiencia. Es que no es cualquier experiencia. Si usted utiliza el método de la teoría fundamentada, bueno, usted lo utiliza para cualquier tipo de experiencia. Una experiencia en la cárcel, una experiencia vivida en cualquier contexto. Ajá. Pero es que aquí no es cualquier contexto, aquí es un contexto. Es la pedagógica. Y es el significado, que ya vamos a ver, que pareciera que esto, porque el significado también se trabaja en los métodos cualitativos, todos los métodos cualitativos. Sí, pero aquí marca una diferencia. Entonces, por eso yo les digo aquí a la izquierda, esto sí es diferente, porque se centra en el campo pedagógico. La fenomenología de Bachmann trae a la arena pedagógica la investigación educativa. ¿Desde cuál perspectiva? Eso también es muy importante. Desde las dimensiones éticas, relacionales y prácticas de la experiencia pedagógica cotidiana. Esa palabra práctica trae mucha controversia. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué es empático? Nosotros en castellano no lo usamos mucho. Bueno, pero lo empático es lo opuesto a lo apático, a lo apático, a lo antipático, ¿no? Entonces, bueno, es lo relacional, lo motivacional, lo que une a las personas en lo bueno, en la armonía. Entonces, ahí hablamos de la experiencia pedagógica empática, digamos más bien empática. Nosotros más bien en castellano decimos relaciones empáticas, ¿no? De la experiencia pedagógica cotidiana. Bien, porque también tenemos que estar en cuenta en eso, que es de las cosas cotidianas que ocurren en el aula. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, entonces decimos, bueno, tenemos que tener presente que si vamos a seguir un autor, entonces nosotros tenemos que consustanciarnos con sus postulados, con sus posiciones, con sus principios. Entonces, aquí está, yo necesariamente, si voy a hacer una tesis doctoral siguiendo este método, yo me tengo que leer sus obras. El tacto de la enseñanza, que es uno de los fundamentales, y yo le pongo ahí, mire, usted lo puede descargar gratis en internet. Aquí está otro, el tono de la enseñanza, bueno, es no tan fácilmente descargable, porque no está bueno, por lo menos yo no lo he visto. Pero aquí está otro que se llama la investigación educativa y la experiencia vivida. Aquí también se puede descargar. Y aquí está otro que es la fenomenología de la práctica. Ese es muy bueno, pero no lo he visto que se pueda descargar. Claro, muy, muy reciente.
que ni tanto, 2016, pero uno siempre dice muy reciente, ya estamos en el 2023, ya hay una diferencia, pero entonces, ¿qué quiero decir yo? Bueno, mire, tengo 4 estudiantes que ustedes están esperando de mí que yo les resuelva sus dudas y no sé si se las voy a poder resolver, pero sí les puedo dar ciertos, si se quiere, ciertos consejos, ¿no? Hay que imbuirse del pensamiento del autor, y este autor es bueno en el sentido que tiene mucha producción intelectual y está disponible esa producción. Debe leerla para poder tener argumentos para trabajar, no solamente para seguir el método, sino también para poder también hacer el texto fenomenológico y poder utilizar los argumentos a lo largo de toda la tesis. Bien. Entonces, es parte de la anécdota pedagógica. La fenomenología hermenéutica de la práctica educativa, ya hemos dicho que su finalidad es analizar, reflexionar los hechos cotidianos de aula. ¿Para qué? Bueno, para optimizar la práctica pedagógica, porque esa es la teleología, el fin último, optimizar la práctica pedagógica. ¿A partir de qué? De textos fenomenológicos. ¿Cómo tienen que ser esos textos fenomenológicos? Tienen que ser inspiradores, empáticos. Se fija, yo no utilizo la palabra apática, pero apática es la palabra que utilizan los que tradujeron. Acuérdense ustedes que Van Manen es canadiense, él trabaja en inglés, y eso lo traducen al castellano. Utilizaron la palabra apática, pero nosotros lo que utilizamos es la palabra empático. Fíjense, y una cosa muy importante, fíjense que pareciera que estas palabras son banales, pero no, son fundamentales para trabajar el método. Textos fenomenológicos inspiradores, empáticos, que muevan los sentimientos del lector. Eso es lo que usted tiene, con esa redacción tiene usted que llevarla a cabo cuando usted redacta los textos fenomenológicos, que es la teoría, que son sus teorizaciones. Acuérdense que una tesis doctoral tiene que llegar a teorizaciones o a teoría. Si no llega a teoría, por lo menos a teorizaciones. Bien, entonces por ahí van. Los textos fenomenológicos, cumplen esa función dentro del método fenomenológico de la práctica educativa panmaniana. Entonces, fíjense que le estoy dando algunos aspectos importantes. ¿Y dónde está todo esto que les estoy diciendo? Bueno, en los libros de Van Manen, allí. Por eso le digo, hay que imbuirse de lo que él trabaja. Aspectos importantes a tener en cuenta. Fíjense que justamente de esto que le estoy hablando, cuando él se refiere a las técnicas, él no habla de entrevista en profundidad. Por consiguiente, si usted va a seguir a Van Manen, usted no puede decir que usted va a hacer una entrevista en profundidad. Usted tiene que decir que va a hacer una entrevista conversacional, porque así es como él la llama, y él da sus argumentos acerca de por qué tiene que ser conversacional. En realidad no es nada nuevo, porque si usted se pone a ver todas las entrevistas, todos los textos que hablan de entrevista en profundidad, le dicen, bueno, que la entrevista tiene que ser lo suficientemente reflexiva, lo suficientemente abierta, como para que se exprese el informante, que no sea rígida, que sea más bien una conversación. Inclusive el mismo Taylor y Goddard, desde 1980, cuando fue esa publicación, ya él lo decía, que tenía que ser una conversación, una entrevista profunda, reflexiva, pero que tenía que ser llevada como una conversación. ¿Sí? Entonces, bueno, pero también Van Manen da sus argumentos y pues, hay que tomarlo en cuenta, pues entrevistas conversacionales. Y otra cosa, Van Manen no habla de observación participante, como lo hacemos nosotros para los demás métodos. Observación participante, él habla observación de ser. Bueno, entonces él también, y es lo mismo, es decir, nosotros estamos viviendo de cerca, igual la observación participante, nosotros estamos viendo los hechos, nosotros participamos también, el investigador participa también de la situación. Pero claro,
de la situación investigada. Pero si usted está, vuelvo al principio, si usted está siguiendo a Van Manen, bueno, señor, entonces usted tiene que casarse con sus postulados, sus principios, con su retórica inclusive, ¿no? Entonces él dice que teorizar, que teorizar significa reflexionar sobre los aspectos esenciales de la experiencia pedagógica. Bueno, porque vuelvo a lo anterior, esta modalidad de método trae a la arena educativa en el que centra su interés en los problemas educativos exclusivamente. Van Manen no le habla de otro tipo de problemas, de situaciones que no sean pedagógicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe incluir esa teorización? ¿Cómo hace Van Manen la teorización? A través de los textos fenomenológicos. ¿Cómo tienen que estar orientados? ¿De qué hay que hablar allí? ¿Qué hay que analizar allí? ¿Qué hay que interpretar allí? ¿Qué hay que argumentar allí? La naturaleza empática. Yo coloqué empática porque así lo trabajé, pero la naturaleza empática. ¿Qué es empático? Bueno, es ponerse en el lugar del otro. O sea, textos que sean inspiracionales, también diríamos nosotros. Motivador, edificante, aleccionador. Esa es la naturaleza apática, la naturaleza empática. Entonces usted vaya pensando, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a trabajar? Entonces, bueno, dése cuenta que usted, su texto fenomenológico al final tiene que estar lleno de estos adjetivos de los cuales estamos hablando. ¿Qué más? Bueno, es que tiene que enfatizar cuando usted esté haciendo su texto fenomenológico, enfatizar en los aspectos éticos, lo bueno, lo correcto, lo mejor, lo justo, lo honesto, lo responsable. Es decir, valores que permitan promover relaciones armónicas, porque eso es lo que busca Van Manen con su método. Dicho de otra manera, en el libro Tacto Pedagógico, él dice esto: saber cómo actuar con acierto y cautela en situaciones pedagógicas, partiendo de un carácter reflexivo. Eso es lo que él llama el tacto pedagógico. Y por eso es que uno de sus libros, él lo denomina así, uno de de las primeras publicaciones, lo llama el tacto pedagógico. Entonces son aspectos que tenemos que ir tomando en cuenta y que nos debe llevar a la reflexión acerca de lo que nos estamos proponiendo trabajar, ¿no? Como tesis. Bien, entonces el método fenomenológico hermenéutico de la práctica banmaniana educativa de Van Manen está orientado ¿a qué? A destacar las dimensiones más personales y humanas de la educación. Fíjense bien, aquí no se plantean problemas a resolver, ¿verdad? Bueno, porque ustedes me dirán, bueno, pero es que, por supuesto, eso es investigación-acción, que sí se plantea problemas a resolver. Bueno, pero no, problemas a interpretar, sino interrogantes acerca, fíjense, significado, sentido de determinada experiencia pedagógica, que se interpreta en el camino, sí, se interpreta en el camino. Pero el problema es no llegar interpretando, sino buscando el significado, el sentido de determinada experiencia pedagógica, porque tampoco es que son muchas experiencias pedagógicas, sino experiencias pedagógicas que realmente tengan un significado profundo. Entonces, bueno, vamos a ver. Y no solo, él incluso habla de la unicidad, de lo único. Entonces, por eso es que se trabaja con anécdotas de determinados momentos que hayan acaecido en la experiencia pedagógica del docente. Entonces, esas preguntas que nosotros siempre tenemos en investigación, Van Manen dice, lo que hay que tratar de responder es preguntas, interrogantes, tales como esta. ¿Cómo es vivida esta experiencia? El trabajo con los niños, él se dirige mucho a los niños, ¿no? Claro, el caso de ustedes
no sé si en caso de niños, de primaria, pero bueno, podría ser de estudiantes. Incluso hay una tesis colombiana de una docente que se llama Sara Moreno, y ella, justamente el título de la tesis es algo así de cómo llevar la tesis bachmaniana, la modalidad de la práctica hermenéutica educativa de Bachmann a la universidad, a estudiantes universitarios. ¿Cómo viven los educadores esta experiencia? Piensen que siempre está la experiencia por medio, cómo es vivida, cómo la viven los educadores, cómo la viven los niños, cuál es la naturaleza esencial de ser, de experimentar, de vivir tal experiencia. ¿Cuál experiencia? Bueno, pues cada uno de ustedes debe tener ya las experiencias que van a ser parte de su trabajo. Bien, entonces la anécdota pedagógica, por eso se Bachmann señala que la anécdota es una herramienta que devela significado oculto. Por eso es que él comienza con la anécdota. Él dice, en una anécdota, ¿qué es lo que recuerda un docente? Porque eso lo marcó. Y eso tiene significado oculto. Es una herramienta metodológica de las ciencias humanas para comprender cierta noción que fácilmente se nos escapa, ¿sí? Entonces, yo he oído a muchos investigadores que dicen, no, pero es que uno puede hacer sus propios ajustes, uno puede hacer su propio método, uno puede olvidar empezar por la anécdota y no empezar por la entrevista, porque fíjense, en este caso, lo primero es empezar por la anécdota, no por la entrevista. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, hay quienes se saltan ese paso. Y yo le diría, bueno, cuando uno está comenzando y cuando uno se está dirigiendo a grupos como ustedes, ¿verdad? Que son grupos nobles, que están aprendiendo y que van a defender una tesis ante un jurado, bueno, si usted dice que usted va a seguir a Bachmann, si usted va a trabajar con la práctica hermenéutica educativa de Bachmann, bueno, lo más lógico es que usted siga los pasos que él da y que no empiece a saltarlo. Ustedes me dirán, no, pero es que a mí me dio un mejor resultado esto o lo otro. Y yo le diría, bien, pero usted tendría que convencer al jurado que esos cambios que usted ha hecho realmente son pertinentes, que realmente funcionan. Y yo digo, bueno, pero si uno está empezando, bueno, uno sigue y uno se consustancia con ese autor, con su pensamiento. Y bueno, después, cuando ya se es doctor, cuando ya se tiene todas las horas de vuelo, bueno, ahí usted puede escribir sus artículos de investigación, objetando a Bachmann o como usted quiera, ¿no? Pero digo, pienso que hay que ser cauteloso y prudente, ¿no? Entonces, esto que les voy a trabajar, se los voy a trabajar siguiendo los pasos rigurosamente indicados por el autor en sus diferentes publicaciones. Es más, por la primera que les mostré, que es Ayala, que ella lo sigue totalmente. Bien, entonces partimos otra vez acerca de qué es la anécdota, es un texto narrativo oral o escrito. Y como lo dice él, para acceder a lo que es único en el fenómeno, tal y como este se manifiesta en su particularidad. Casos vivenciales del docente de un determinado incidente pedagógico, sobre el cual se puede hacer una reflexión. Entonces, la fenomenología como método se ocupa de la experiencia humana tal y como esta es vivida. Por eso, entonces, se parte de una anécdota, lo que marcó a un docente y que, bueno, con el transcurrir del tiempo, eso se podría escapar y no ser recogido y no servir de fuente de teorización. ¿Sí? Por eso es que él parte de la anécdota, le da ese valor. Ahora, él señala muy bien en uno de estos libros que les dije que se pueden descargar fácilmente, él describe cuáles son
recomendaciones. Las recomendaciones, porque no es que es una anécdota de cualquier manera, no. La cosa no es tan fácil así. Entonces ya ustedes a lo mejor lo han leído, pero bueno, yo tengo que ir siguiendo la secuencia. Entonces él dice, centrarse en un suceso específico de la experiencia narrada, en un suceso. Describir la experiencia desde dentro, en función de lo que se pensaba y se sentía en ese momento. Relacionarlo con el ámbito pedagógico centrado en la experiencia y no en la persona en particular, porque eso es importante y eso es válido para todos los métodos cualitativos. Acuérdense que cuando se está teorizando, cuando se está haciendo el análisis, etcétera, etcétera, incluso cuando se están haciendo las entrevistas, usted no dice, no, porque esto le pasó a fulana de tal. No, señor. O sea, eso no interesa a la persona. Lo que interesa es el hecho, ¿no? Bien. Entonces, evitar, en esto él es muy puntual, evitar escribir interpretaciones causales. O sea, no me cuente la anécdota diciéndome, yo creo que esto se debe a, o no me generalice diciendo, supongo que por eso pasó, ¿no? Porque eso no interesa. Lo que interesa es el hecho en sí. Interpretaciones abstractas como, bueno, como se sabe, tal cosa y tal cosa. No, no es como se sabe, es lo que pasó. Eso es lo que realmente interesa. Así como diríamos nosotros, ir al grano, ¿no? Ir al grano de la situación. Muy bien, entonces aquí tenemos 7 puntos. Yo he tratado de llevarlo los 7 pasos que lo señala Ayala, lo señala Barmanen a lo largo de sus publicaciones. Claro, lo que pasa es que está muy diluido y aquí yo he tratado de colocarlo todo en una sola diapositiva. Entonces vamos a ver, como para ver la secuencia en su totalidad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que recoger la experiencia vivida en una anécdota. Por supuesto, uno dice una anécdota, pero si usted va a trabajar para una tesis, o sea, podrían ser varias anécdotas, pero del mismo caso en diferentes contextos. Ya ustedes vamos a ver, por ejemplo, el reconocimiento, que es algo que trabaja Ayala. Entonces, bueno, el reconocimiento de un niño de primaria, el reconocimiento de una estudiante de pintura que está comenzando, el reconocimiento de alguien que está aprendiendo un oficio, pero ¿qué los une a todos? ¿Qué une todas las anécdotas? Las une el reconocimiento. Eso es lo que va a salir de la anécdota. Bien, ustedes deben haber leído Ayala y se acordarán un poco, yo aquí lo voy a tratar, del niño que tenía problemas para escribir y que la maestra lo nombró su secretario. Bueno, de todas maneras, aquí lo vamos a contar. Entonces el asunto es, lo que quiero decir es que muchas personas siempre me preguntan, pero es una sola anécdota. No, pueden ser varias, pero de la misma experiencia, relacionada con la misma experiencia. Si lo llamo reconocimiento, bueno, es relacionada con el reconocimiento. Bien. Entonces, ¿qué pasa después? Después que usted hace la anécdota, entonces sí va a una entrevista conversacional. ¿Lo ve? Ahí sí. Y entonces pasa al punto 2. ¿Para qué es la entrevista conversacional? Para que usted, investigador, una vez que tiene la anécdota, usted la lee y usted dice, bueno, me quedan dudas. ¿Cómo pasaría esto? ¿Qué sería esto? Esto no lo entiendo. ¿Cómo será esto? En esa entrevista, que es una conversación, como él la llama, entonces usted va, investigador, a aclarar sus dudas, ¿sí? Y además, usted va a constatar que eso sea cierto, porque también pudiera ser, porque no sirve algo que sea, bueno, sería falta de ética, ¿no? Algo que sea inventado, algo que realmente no ocurrió. Entonces eso no debería ser. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Profe, ¿puedo preguntar? Sí, cómo no, pregunte, cómo no. Profe, aquí me caen varias dudas. La primera es que hacemos la anécdota y luego preguntamos sobre la anécdota.
que como usted dice, qué dudas tenemos, por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Si nosotros hicimos una guía de preguntas, estas preguntas no van a ser las mismas para todos los individuos, pues todos no tienen la misma anécdota. ¿Qué pasa en ese caso entonces? Sí, pero mire, es que vamos a ver, ¿por qué usted tenía que hacer unas preguntas si las personas le iban a dar su anécdota? A la que hace su anécdota, usted no le tiene que preguntar para que haga su anécdota. Eso si usted va a hacer una entrevista, y usted tiene un guión de entrevistas. Y usted lo que le va a dar es ciertas recomendaciones a las personas que le van a dar la entrevista es, como vimos antes, no me hagas generalizaciones, no me hagas interpretaciones abstractas, no me digas que por qué pasó tal cosa, sino dime, cuéntame la experiencia en concreto. Pero usted no entiendo cuando usted me dice si yo le di preguntas. No, usted sabe que hicimos la técnica que estamos utilizando es la encuesta en profundidad. No, encuesta no puede ser, encuesta no. Perdón, entrevista. Ajá. Estamos utilizando como técnica la entrevista. Ajá. Entonces hicimos nuestro guión de preguntas. Ajá. La duda que me cabe es que si las preguntas nacen a partir de la conversación que tenemos con cada individuo, entonces cada conversación va a ser diferente, porque cada anécdota de la cual deben nacer las inquietudes es diferente. Sí, yo entiendo su posición. A ver, vuelvo al ejemplo que les da. Y el ejemplo de Ayala en el artículo es muy claro. Ella trae dos ejemplos de anécdotas. Pero, ¿qué es lo que une la anécdota? Las dos tratan sobre el reconocimiento. Una trata sobre la anécdota, está basada en un niño que tenía problemas de escritura y él lo nombró mi secretario. Y ella cuenta ahí cómo pasó la cosa. Entonces, el niño, cuando ella lo nombra su secretario, el niño se sintió reconocido ante el grupo. Y eso marcó un punto importante para la mejora del niño, ¿no? En su escritura, etcétera, etcétera. Vale, por ahí se va. Eso es el reconocimiento. O sea, ¿qué es lo que se extrae de la anécdota? Que era un niño que que no sabía escribir, el reconocimiento. Ahora, ella trae otro ejemplo de una joven que estaba siguiendo clases de pintura con una profesora y entonces, bueno, la muchacha presenta su boceto, sus primeras pinturas y entonces la muchacha es un poco insegura y dice, bueno, pero esto no lo hice bien, entonces la profesora le hace el reconocimiento, no, sí, pero te quedó bien, mira que fue excelente, lo hace, no sé cuánto. Entonces, ahí estaba el reconocimiento. En otro contexto, pero ¿qué sigue uniendo las anécdotas? El reconocimiento, la dimensión, el reconocimiento. Y así como se puede buscar otro contexto, ¿sí? Pero siempre que haya un reconocimiento, es el hilo conductor que va a unir las anécdotas que usted va a interpretar, ¿sí? ¿Sí me entiende? Después es que viene la entrevista conversacional con cada uno, que van a ser diferentes, claro, porque uno le está hablando de la anécdota con niños de primaria, el otro le está hablando de anécdotas en otro concepto, pero siempre el hilo conductor, como dice este señor Van Manen, el hilo conductor va a ser las preguntas. ¿Cómo te sentiste tú como docente? ¿Cómo crees que se sintió el aprendiz? Por no decirle el niño, ¿no? Sino el aprendiz, porque el aprendiz puede ser un niño, el aprendiz puede ser un adulto. ¿Cómo crees tú qué significado tuvo? Entonces, todas esas preguntas son similares y unen las diferentes anécdotas. Claro,
usted tendrá que hacer otras preguntas para constatar si eso fue verdad, usted como investigador, para constatar si eso realmente sucedió, bueno, y cualquier otra inquietud que a usted como investigador se le presente. No sé si eso está claro. Pero es que cuando usted me dice que yo empecé con un guión de entrevista, bueno, pareciera que primero comenzó con la entrevista y todavía no ha hecho la anécdota. Todavía no ha recogido la anécdota. No, es que la anécdota yo la incluí dentro de la entrevista. Es más, de las primeras preguntas prácticamente. Pero la incluí dentro de la entrevista. O sea, la puse como un punto de entrevista. Cuéntame una anécdota que haya ocurrido. Bueno, hay un chico que yo dije, bueno, ¿qué experiencia significativa que te haya marcado viviste en torno a tu proceso educativo mientras estuvimos en la actualidad? Entonces él me decía, no, profe, yo recuerdo que yo no entraba mucho a clase, o sea, el pelado iba muy bien, pero no entraba muchas veces porque no tenía datos y cosas así. Y entonces un día encuentro un mensaje de los compañeros que le dicen que perdió religión y él enseguida se alarmó, se estresó, que porque iba a perder religión si dentro de sus procesos de automonitoreo, de su proceso académico, él llevaba como una lista de chequeo y decía, tengo que entregar tal tarea, tengo que entregar tal tarea, tengo que entregar tal tarea. Y él decía, pero si yo todas mis tareas de religión las entregué, ¿yo por qué voy a perder religión? Entonces, él se comunica con la profesora y la profesora viene y dice, no, es que a usted le hace falta esta actividad, le hace falta esta actividad. O sea, y él dice, mira, pero yo quedé en shock porque no supe en qué momento estaba debiendo esas tareas. O sea, yo me asusté porque pensé que iba a perder y me iban a regañar y eso. Entonces, la profe pues muy amablemente le dijo, bueno, no se preocupe, resuélvala, tiene este tiempo. Entonces, él se puso enseguida ágil en ese tema a resolver todas sus actividades y entre otras. Entonces, yo me siento muy agradecido con la profe porque me dio la oportunidad y pudo sacar su proceso adelante. Ajá, bueno, me parece bien. Lo único que yo vería, okay, no sé si el tiempo será suficiente como para que la anécdota sea realmente sustanciosa y no que sea nada más que como un simple recuerdo, porque hay que escribir la anécdota, hay que escribirla bien detallada, porque bien detallada en función de la experiencia que ocurrió, ¿no? Pero bueno, yo diría que entonces ustedes tendrían que empezar por señalar allí, bueno, que Batman señala que primero recoge la experiencia, que después que se hace la entrevista conversacional, pero que usted como investigador le pareció que era más fácil hacerlo, o no sé, más fácil no, pertinente, en fin, usted tendrá que argumentar por qué no siguió los pasos de Batman, ¿no? Bueno, ¿por qué los modificó? Pero, o sea, total, no veo, si a usted le funciona, bueno, ahí va. Pues. Eso es... O sea, en este caso, ¿usted qué recomienda, profe? ¿Que retome desde el comienzo y vuelva a hacerlo otra vez? No sé. No, yo no puedo recomendar eso, porque yo sé que eso es tiempo, ¿no? Yo entiendo que eso es tiempo. Y bueno, si usted considera que le da suficiente tiraje para escribir y para reflexionar, así como está la experiencia, así como está la anécdota, pues bueno, acéptela. Si no, de todas maneras, usted tiene la opción, porque eso la investigación cualitativa lo permite, que puede volver con el informante, usted puede volver con el informante y decirle, mire, me parece que aquí está faltando algo, que pasó aquí, etcétera, etcétera, y él le puede dar más datos, le puede dar más información, y porque después viene la reescritura de la anécdota, que es esta, que es el paso 2, ampliación y reescritura de la anécdota. Entonces, esa ampliación y reescritura de la anécdota que se hace en función de los nuevos aportes que se obtienen en esa entrevista conversacional.
Si usted cuando está viendo la entrevista y la está leyendo, y entonces usted dice, acaba, pero aquí como que hay un cabo suelto, ¿sí? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué faltaría aquí? A mí me parece que debería, entonces usted vuelve con la persona y eso le sirve para ampliar y reescribir la anécdota, ¿sí? O sea, porque la entrevista, por eso es una entrevista conversacional, como dice Batman, porque lo estoy utilizando para llenar los aspectos que no he conseguido en la anécdota y para contrastar realmente si sucedió. Como lo digo, puede haber un aspecto de su que no funciona. Sí lo ven, pero no puede decir que tiene un guión de entrevista porque eso no está considerado dentro de Batman. Dentro del método de Batman no habla de guión de entrevista. No. Él hizo una entrevista conversacional para lo que ya les he señalado. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí, profe, sí, me deja aquí pensando a ver qué se hace ahí. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Vuelvo al principio, es que hay que leer los libros de Batman. Es que hay que consustanciarse con todos los aspectos postulados y cómo él desarrolla la misma retórica de él. Hay que hablar como habla él, ¿no? Entonces, bueno, él no habla de la entrevista. Entonces, pudiera ser que usted tenga un jurado que sepa mucho de Batman y le dice, no, pero no. Claro, si usted lo va a utilizar, que también pudiera ser, y usted dice, no, pero como investigador lo quiero utilizar, bueno, pero usted esté realmente en conocimiento, que Batman no lo utiliza, pero que usted cree que eso equivale a tal cosa y tal cosa. Y eso también le da prestancia a su trabajo, porque bueno, usted compara y puede establecer diferencias entre un método y otro, ¿no? Eso también es válido. Bien. Ajá. Ya le dije entonces, paso 1 y paso 2. ¿Cómo se llega al paso 2? Ahora, viene el paso 3, que es reflexionar sobre la experiencia de vida, porque hasta ahora no se ha reflexionado. La reflexión es el análisis, ¿no? Se hace reflexión a partir del análisis, y hasta ahora nada. Lo que tenemos es la anécdota, hablamos con los entrevistados, llenamos los vacíos que había, y ampliamos y reescribimos la anécdota otra vez. O sea, la hacemos más sustanciosa, ¿no? Pero en función de lo que me están diciendo mis informantes. Ahora vamos para el análisis. Aquí hay algo que también tenemos que conocer. Batman no habla de categorización. ¿Se acuerdan que nosotros, en todo método cualitativo, incluso en el Husserliano usted habla de categorías universales, de categorías fenomenológicas, categorías fenomenológicas sustantivas? Se habla de 2 tipos de categorías fenomenológicas, pero Gadamer también. Bueno, Gadamer habla de horizontes, pero los horizontes son equivalentes a las categorías. Pero Van Manen dice que no, señor, que él no trabaja con categorías, que él trabaja, que su análisis él lo hace a través de los temas. Entonces él dice el análisis macrotemático y el análisis microtemático. En el análisis macrotemático, él dice, usted va a conseguir en esa anécdota, no en la entrevista, ¿se da cuenta? Usted va a conseguir en esa anécdota, usted va a conseguir la frase sentenciosa. ¿Y cuál es la frase sentenciosa? Es la frase sentenciosa es la que engloba, la frase que engloba toda la anécdota. Se podría decir, bueno, esta es la esencia de la anécdota. Y el análisis microtemático es el análisis que se hace línea por línea, microtemático, que apoya esa frase sentenciosa. Vamos a ver esa frase que engloba todo el trabajo. Vamos a ver en el desarrollo de esta
esta presentación cuáles serían esas frases sentenciosas, cuál sería esa frase sentenciosa y cuáles serían esas frases que apoyan esa frase sentenciosa. Ahí comienza el análisis no de entrevista, el análisis de la anécdota. ¿Sí? Ajá, entonces, después que hacemos eso, el macrotemático y el microtemático, entonces pasamos al punto 4, redacción de transformaciones lingüísticas de los temas, porque fíjense que he conseguido un tema que fue macro, que se refiere a la frase sentenciosa, y unos temas micro que apoyan esa frase. Entonces, aquí yo estoy hablando de los temas, aquí yo estoy redactando transformaciones lingüísticas, porque esos temas los tengo que redactar, los tengo que transformar, porque lo que es párrafos más sencillo, porque hacia allá va Balmani. Todo lo que escribas tiene que ser en párrafos sencillos, motivadores, edificantes, empáticos, que muevan la fibra, que muevan el sentimiento de quien los lee. ¿Para qué? Bueno, para finalmente mejorar en la práctica. Yo leo algo escrito con el método de Balmani, bueno, es verdad, yo no he actuado como debía, yo me veo ahí reflejado, caramba, yo tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, a eso llama él párrafos sencillos. Entonces, esas son las transformaciones lingüísticas, eso llama de qué, de los temas que he ido redactando en ese análisis macro y microtemático. Bueno, por ahí no termina la cosa. Resulta que esas transformaciones lingüísticas, esos temas en párrafos más sencillos, los tengo que llevar a algo que es característico de la fenomenología. Lo característico en la fenomenología es la reducción. Y no solamente en fenomenología, yo le decía en estos días a un profesor, miren, todo método cualitativo conduce a la reducción, solo que lo hace de diferentes maneras. Porque ¿qué quiere decir con reducción? Llegar a la esencia, quitar todo lo accesorio, llegar a la esencia. Y eso, cuando usted hace teoría fundamentada, es igualito. Usted hace una entrevista y entonces hay un mar de información. Bueno, y usted tiene que hacer la codificación abierta, tiene que hacer la codificación final, la selectiva, para llegar a la esencia, ¿no? Y así con cualquiera, con un fenomenólogo hermenéutico, un fenomenólogo gadafiano, con cualquier tema, a la esencia, porque usted no trabaja con toda la información coloquial que le dieron los informantes, sino con esencia. Entonces, aquí, y fenomenología, la fenomenología la denomina reducción, porque así lo llamó Husserl. Y claro, no es fenomenología, pero sí ya Husserl en algunos aspectos. Bueno, uno de ellos es la reducción. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que se cuestionan las afirmaciones hechas en el punto 4. ¿Cuál fue el punto 4? La de redacción y transformación del lingüística. Entonces ahí me se cuestiona el investigador en relación con eso que ha hecho en las transformaciones lingüísticas, con relación a los temas que obtuvo. Entonces tiene, que dice, se hace de dos maneras. Se hace con la idética, con la reducción eidética, que se refiere a la variación imaginativa. Es decir, el investigador se imagina escenarios, si esos temas funcionarían sí o no. Y con la reducción heurística, que se refiere a los prejuicios, que podrían esos temas tener dentro de la investigación. Ya vamos a ver esto también. Después que hago esa reducción heurística y ética, o sea, después que se han cuestionado esos temas que obtuve en el 4, en el punto 4, lo estoy haciendo en el punto 5, entonces paso al punto 6.
Y es en ese momento cuando reflexiono sobre la experiencia vivida. Y es ahí donde obtengo un texto fenomenológico. Y ahí es donde yo llego a la experiencia vivida, a la reflexión fenomenológica. ¿Lo ven? La reflexión. Por eso decimos que reflexionar es, las reflexiones profundas llevan a la teoría. ¿Sí? Luego, el punto 7, porque estaba hablando del punto 6, ustedes están viendo la diapositiva, ¿no? Dígame si están viendo la diapositiva. Sí, profe. Sí, ok. Entonces voy al punto 7, que es la confrontación de la investigación con otras fuentes referenciales. Eso a veces se olvida. Entonces, bueno, estos son los 7 pasos. Vamos a trabajar con el primero. Fíjense que siempre que me llevo ese número 1, me lo llevo para la siguiente diapositiva, porque voy a recoger la siguiente medida de la anécdota. En una anécdota. Y aquí ya, para el tiempo, para que el tiempo no se haga muy largo, ya está hecha con el punto 2, que es la ampliación y la escritura de la anécdota. O sea, ya está reescrita. Ya aquí ya se hizo la entrevista conversacional y ya se llenaron los vacíos que el investigador creía que había. De todas maneras, están las preguntas que se le hizo. Sí. Ok. Claro, no, creo que no habíamos hecho nada. ¿Ustedes están apuraditos? Ustedes lo dicen por el tiempo, porque ellos son las 9. Ah, no. Doctora, yo tengo una pregunta aquí. ¿Tienes tiempo? Quiero preguntar una cosa. ¿Tienes tiempo? Sí, profe, yo creo que sí, porque todas están interesadas. Si voy lentico, justamente porque de eso se trata, ¿no? Ajá. Señores, una pregunta. La confrontación de la investigación con otras fuentes referenciales, que es lo que acaba de decir ya, es con la referencia que tenemos en algo conceptual. La referencia fenomenológica. Todo lo que está relacionado con la fenómeno de lo que usted está haciendo. No son las referencias generales, que eso es lo que muchas personas creen, que son las referencias del manual de trabajo de grado, que si las otras referencias que obligatoriamente tienen que trabajar, ¿no? No, yo me refiero al arqueo de fuentes. Pero hay dos arqueos de fuentes, el general, que usted tiene que hacer, pero desde el que habla Batman, fíjense bien cómo él llama. Y confrontación de la investigación con otras fuentes referenciales relacionadas con el problema que usted está trabajando, el fenomenológico. Y aquí yo se lo voy a ilustrar, ya ustedes van a ver. Nosotros tuvimos que buscar 12 fuentes referenciales de fenomenología, que las hay, pero que no tienen nada que ver con el resto de las referencias generales. ¿Sí me entiendes? Dígame sí o no. Profe Yalitza, ¿se me entiende? Sí, profe, perfecto. Ok. Entonces voy a leer despacito la anécdota que nosotros obtuvimos. Cuando llegué a Liceo como profesor de geografía, historia y ciudadanía, este es un ejemplo de bachillerato, ¿no? Los profesores y miembros del cuerpo directivo me alertaron sobre el curso de tercer año, porque era un grupo muy difícil por su disciplina y respeto hacia los docentes, dejándome claro que no me dejase manipular por ellos. Cuando me presenté, intenté transmitir seguridad. Hice que se presentaran uno por uno y dijeran lo que más les apasionaba. Me sentía tenso y nervioso.
En la primera evaluación, la mayoría escribió textualmente la misma respuesta. 3 estudiantes me recriminaron que no se habían copiado. Entonces, se entiende que el profesor le colocó que se habían copiado. Los 3 estudiantes me recriminaron que no se habían copiado. Yo les respondí que sí lo habían hecho. Ellos comenzaron a gritar hasta el punto que les respondí de la misma forma. Conté a mi padre lo acontecido y me aconsejó hablar con ellos de forma individual. Así lo hice y les presenté mis disculpas. Les aseguré que iba a realizar la actividad de evaluación. Ellos se disculparon también y manifestaron haberse pasado de la raya. Con cada uno acordé un pacto con la finalidad de mejorar el comportamiento. Ellos accedieron sin problema. Las disculpas que había ofrecido individualmente a los 3 estudiantes se la ofrecía al grupo. Luego, los 3 actuaban como catalizadores para disminuir la indisciplina en el aula. Decían, hagan silencio, el profe está dando clases. Y expresiones por el estilo. Cuando veía síntomas de enojo, intentaba relajarlos con un chiste o escuchándolos atentamente para que se sintiesen atendidos. Y con ello la disciplina se fue incrementando en el aula, lo cual me animaba a trabajar con mayor gusto. Cuando llegaba al liceo, estos jóvenes me saludaban con respeto. Bueno, esa es la anécdota ya, digamos que reescrita. Entonces, la ampliación, pero de todas maneras le decimos, ¿no? Que la ampliación y la escritura de la anécdota se hizo a partir de una entrevista conversacional para constatar, aclarar y profundizar aspectos mencionados y así obtener los contenidos relevantes y significativos. Una pregunta, profesor. Dígame. Ahí en esa anécdota que usted presenta ahí, que está reescrita como usted lo dice, es textual de lo que dice el sujeto. Sí, señor. Porque esa es una característica. Tiene que ser textual, como lo dice. No es que yo voy a interpretar. Acuérdense que Van Manen dice, es lo único. Ahí está lo único. Lo que pudiera, si no se recoge, pudiera diluirse, pudiera olvidarse. ¿Sí? Ahí está lo esencial. Ahí está lo que voy a recoger y lo que después voy a profundizar y voy a analizar y voy a reflexionar. Entonces, algunos puntos abordados en la nueva entrevista conversacional con el informante. Bueno, ¿cuál fue el pacto acordado entre docente y estudiante? Pues eso fue una cosa que impactó, que él hizo un pacto con los estudiantes para mejorarles. ¿De qué trataba ese pacto? ¿Cuál fue el pacto entre docente y estudiante? La otra fue cómo vivió el educador la experiencia de confrontación en el aula con los estudiantes. Eso de que los estudiantes lo gritaran y gritara también, y eso es muy divertido. Uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se resolvió eso? ¿Cuál es el valor pedagógico de la disculpa? Porque entonces dice que él se disculpó. Entonces parece que eso bajó los ánimos, ¿no? Los ánimos estaban encendidos. ¿Cuál es el valor pedagógico de la disculpa por parte del profesor? Cuando se percatan de haber cometido un error, porque se cometió un error al ponerse al mismo nivel de ellos, a gritarnos también. O sea, perdió los estribos, ¿no? Caramba, que cualquiera, ¿no? Pero bueno, el docente no puede perder los estribos. ¿Por qué es importante hacer sentir al estudiante que sus argumentos son escuchados ante situaciones de confrontación verbal? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se aclararon
durante la entrevista conversacional. Entonces, ahora pasamos al punto 3. Reflexionar sobre la experiencia vivida. Ahí va la interpretación. Y esa es parte del análisis. Entonces, habíamos dicho anteriormente que hacemos dos tipos de análisis, el macrotemático y el microtemático. En el macrotemático ya hemos dicho que es la frase global, la que engloba todo, el significado de la anécdota. Y nosotros aquí dijimos, bueno, aquí el significado de la anécdota, lo que engloba todo es, le presenté mi disculpa. O sea, cuando el docente presentó sus disculpas, allí empezó a funcionar una nueva relación entre los estudiantes y el docente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros pensamos que es el significado estuvo aquí. Ahora, microtemática. Se agrupan las frases que apoyan el análisis macrotemático. Entonces, ¿por qué él presentó sus disculpas? ¿Y qué pasó cuando él presentó sus disculpas? Él dice en su anécdota, hablé con cada uno y accedí a reconsiderar las evaluaciones. Dice, hablé y accedí a reconsiderar las evaluaciones. ¿Cómo se llama eso? Porque es que tengo que buscar los temas. Acuérdense que estamos haciendo un análisis temático, macrotemático y microtemático. Entonces, ¿cuál es el tema allí? El tema es la escucha. Eso, el título a los temas los da el investigador, porque el investigador es el que está interpretando. O sea, estamos aquí en el análisis, él es el que está analizando. ¿En función de qué? En función de lo que dice la anécdota, ¿no? ¿Cuál es el tema? Bueno, nosotros decimos que el tema es la escucha. Bien. Entonces, aquí comenzamos a analizar en cortico, vamos a analizar, le presenté mi disculpa, que es la frase sentenciosa, ¿no? Entonces empezamos a analizar y a interpretar, porque todo esto, y a reflexionar, todo esto que estamos diciendo aquí, alrededor de este óvalo, lo vamos a utilizar después para incluirlo, es parte del argumento, que después va a ir, es parte del argumento de los temas, ¿sí? El análisis temático, que después vamos a cuestionar. Diga, acuérdense, a través de la reducción eidética y la reducción eidética y, a ver, la voy a buscar aquí, a través de la reducción eidética y la reducción heurística. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Que la eidética es la variación imaginativa y la heurística es la de los prejuicios. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Ok. Estoy ahí en ese punto. Bien. Entonces, cuando comienzo a analizar la frase sentenciosa, les presenté mi disculpa. Entonces, digo, voy a leer en el sentido de las agujas del reloj. En una situación conflictiva de aula, cuando el docente ha perdido el control emocional, presentar una disculpa argumentada permite calmar los ánimos y propiciar una solución. Por eso decimos que ese es el meollo de la cuestión ahí en esa ley. Pero también ese digamos, sería el macrotema. El macrotema que me va a dar a mí pasos para reflexionar mucho más profundamente. Aquí lo estoy haciendo de manera sencilla porque son mis hallazgos. Ahí estoy comenzando a presentar mis hallazgos. Bien, entonces después vienen, ya habíamos hablado del tema de la escucha, ¿no? Cuando él dice, hablé con cada uno y accedí a reconsiderar las evaluaciones. ¿Qué podemos decir allí? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos argumentar? En relación a la escucha, podemos decir que el docente, al acercarse a los 3 estudiantes individualmente, hizo que se sintiesen reconocidos como personas. Admitir haber errado en la manera de abordar el problema y oír los argumentos, en ese hacer
practicó la escucha, él escuchó a los estudiantes. ¿Qué logró? Que se sintiesen reconocidos al percibir que se podía hablar con el profesor en plano de respetuosa igualdad. Entonces, así se establece una relación empática. ¿Ves? O sea, voy argumentando acerca del tema la escucha. Pero ahora voy a otro tema que también se desprende de esa anécdota. Y fíjense que hay una parte donde dice, ellos se disculparon también y manifestaron haberse pasado de la raya. ¿Se acuerdan cuando leí eso? Ahí hay otro tema. Entonces, eso lo llamamos el investigador. Bueno, en nuestro caso, nosotros, en el caso de ustedes, tendrán que hacerlo también. Bueno, le tienen que dar un nombre a eso. Nosotros le dimos apertura al diálogo. Ellos se disculparon también y manifestaron haberse pasado de la raya. Ya el profesor se había disculpado, ellos también lo hacen, entonces ahí que se desprende que hay una apertura al diálogo. Ese es el tema. Y digo el tema, no la categoría, porque estoy siguiendo a Van Manen. Y Van Manen no habla de categoría, Van Manen habla de temas. ¿Lo ven? Entonces, vamos a trabajar. ¿Qué puedo decir en relación a este hallazgo? Bueno, que en el diálogo las personas se sienten en igualdad de condiciones mediadas por el respeto, que ya lo habíamos conseguido con la escucha, en la búsqueda de los puntos en los que se está de acuerdo, para articular soluciones consensuadas a los problemas comunes. Es el primer paso para propiciar una sana convivencia en el aula, porque de eso es de que se trata, ¿no? O sea, acuérdense que les decía que propiciar los valores que van a generar una armonía. Aquí viene otro tema que se desprende. Establecer un pacto de amistad. Bueno, porque acuérdense que él había dicho un pacto, pero nosotros no sabíamos un pacto de qué. Pero aquí lo estamos diciendo porque él nos aclaró. Establecer un pacto de amistad, de ir al cine juntos, si declinaban el mal comportamiento, y ellos lo aceptaron. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, los investigadores decidimos que eso lo íbamos a llamar negociación pedagógica. Entonces, ¿qué podemos decir de ese hallazgo? ¿Qué podemos argumentar? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos analizar? Que el docente mostró interés y voluntad al ceder a sus emociones iniciales, porque él nos dijo que, por supuesto, él había sentido mucha rabia, mucha impotencia, y que por eso él los había gritado de la misma manera, ¿no? Entonces, el docente mostró interés y voluntad al ceder a sus emociones iniciales, que eran de rabia, por sentirse irrespetado, y adoptó una actitud conciliatoria para lograr una atmósfera de armonía en el aula. Y abordó el conflicto negociando una solución. ¿Sí? Entonces, les digo que los temas son los nudos del entramado de la experiencia, y en torno a estos se va hilando el resto como un todo significativo. ¿Lo ven? O sea, eso es la importancia. Ustedes me dirían, bueno, pero eso en otros métodos uno podría decir que son las categorías. Bueno, sí, muy bien, pero en otros, pero aquí no. Aquí él lo llama los temas. Y son los nudos, lo importante, lo esencial de la experiencia. Y fíjense cómo nos va sirviendo para ir hilando el resto, para ir argumentando, ¿no? Y entonces así se va condensando, abultando la interpretación para llegar al texto fenomenológico. O sea, todos los aspectos ahora los tengo que reducir por la variación imaginativa y por los prejuicios, porque
cuestionar como investigador, pero ustedes van a ver que me van a seguir Sí, para la investigación. Profesora, dos preguntas. Con respecto a la cantidad de temas que surgen en la anécdota, no hay un número máximo, ¿no? Todo depende del análisis que se haga como investigador. Puede Claro, ser todo depende. Claro, fíjense. 5. No. Como le digo, la anécdota tiene que ser lo suficientemente sustanciosa, ¿no? Okay. Para que puedan salir muchos temas, que es lo que se necesita para una tesis doctoral. Y no solamente eso, la capacidad de análisis del investigador. Ajá, de poder lo otro. Ajá, coloco un momentito las 4 aristas. anterior. Ajá, en el centro se coloca el tema, ¿no? Y solamente se colocan 4 puntos relacionados con el tema. No se puede incluir más. No, lo que pasa es que nosotros lo hicimos así. Ese fue un diseño nuestro que nosotros pensamos, ¿cómo hacemos para no hacer las diapositivas tan cargadas, ¿no? Porque nosotros lo que teníamos era 15 minutos y después lo redujeron a 11. Entonces nosotros decimos, es decir, es una manera de esquematizar y hacerla más visible, más clara. Sí, señor. Porque también se pueden utilizar tablas, ¿no? Como quiera el investigador, claro, por supuesto. Como el investigador le sea más fácil representar o ilustrar. Sí. Perfecto. Ok, gracias. Fíjense que algunas tienen hasta más, o ya vamos a ver otros que tienen más. Bueno, entonces, el 4, acuérdense que el 4, porque aquí estábamos en la redacción de los temas, estábamos en el punto 3, ¿no? Ajá, aquí estábamos en el punto 3, que era la macrotemática y microtemática. Con estos temas son lo microtemático, porque lo macro es la frase sentenciosa. Ahora, aquí en el punto 4 tenemos, digamos, acuérdense que el punto 4 es la redacción de transformaciones lingüísticas, redacción de los temas en párrafos más sencillos. Ay, caramba, entonces esos temas tengo que llevarlos a párrafos más sensibles. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer, ahí es donde va toda la creatividad de la redacción, del uso del lenguaje, del conocimiento del lenguaje, porque tiene que ser, bueno, el mismo Bauman dice que tiene que ser casi que poético, eso tiene que ser una epifanía. Ya vamos a ver de qué se trata una epifanía. Bueno, pero digamos que de lo que les estoy diciendo, de lo que traemos, de los hallazgos que traemos, tenemos 3 temas: la escucha, la negociación pedagógica, la apertura para el diálogo, ¿no? Entonces, redacción de transformaciones lingüísticas en párrafos más sencillos. Bueno, nosotros conseguimos ahí rápidamente, la mayoría de los adolescentes se caracterizan por ser impulsivos y ante una respuesta que consideran contraria a sus intenciones, responden con agresividad verbal, lo cual en algunos casos se convierte en situaciones de indisciplina en las aulas. Esta situación pueden despertarse en el profesor cambios emocionales respondiendo a la agresión con la misma violencia que en nada contribuye a solucionar. Por el contrario, al escuchar las opiniones de los estudiantes, al escuchar las opiniones de los estudiantes, estos se sienten valorados en igualdad de condiciones y se amplían las posibilidades para mejorar la relación de convivencia en el aula y fuera de la. La escucha es un aprendizaje emocional. Al hacerlo, el educador propicia un canal de comunicación donde la reflexión se hace también. En este caso, los estudiantes admiten que su comportamiento no fue el adecuado e igualmente presentan su duda. Esto refleja una reflexión y un reconocimiento mutuo, por supuesto, hacia el otro. Entonces vamos ahora, fíjense lo que hemos dicho,
Si usted lo está tomando textualmente, ¿no? O si lo está parafraseando. Pero nosotros en este caso pues lo trabajamos con lo que nosotros conocíamos. Pero es muy válida su pregunta. Si usted está trabajando, con un concepto y lo quiere referenciar, pues por supuesto que usted como investigador está en el deber de hacerlo, porque usted está tomando las palabras de otro investigador que lo tiene reflejado en una publicación, ¿sí? O sea, acuérdense, no puede caer en plagios, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, profe, hasta ahora lo que he visto es que este método es sumamente subjetivo. Es cualitativo, sí señor. Sí lo es. Pero, a ver, no solamente que es subjetivo, sino muy reflexivo y que hay que tener mucha capacidad para hacer esos textos fenomenológicos inspiradores, motivacionales. ¿No? Claro, de allí por eso digo que es subjetivo, porque en eso recae la subjetividad. Sí, muy del interior, muy de la profundidad de la persona, del informante. Sí. Ahora vamos a ver. Doctora Sara, disculpe, ese texto esa reflexión se hace tema a tema o se generaliza todos en uno. Primero tenemos unas primeras reflexiones, tema por tema, ¿sí? Y después, fíjense que aquí está la apertura al diálogo, aquí está la negociación pedagógica, aquí está la escucha, ¿no? Después, usted las profundiza mucho más, pero como lo indica, redacción de transformaciones lingüísticas. Entonces ya es un párrafo completo con todos los, incluyendo todos los temas. Integra los temas. Claro, y le tiene que salir un texto más largo, más profundo, y si usted hace citas de autor, pues más profundo todavía, ¿no? Le queda, ¿sí? ¿Sí lo ves? Profe, es que esa es mi pregunta. O sea, este texto que usted acaba de hacer muestra parte de una anécdota, de la solución de una anécdota. Pero si yo tengo en mi caso 6 estudiantes, de los cuales me dan 6 anécdotas, al final debo tener un solo texto fenomenológico, ¿no? Claro, pero fíjese, ¿qué es lo que va a unir? Los temas. Esas 6 anécdotas las tiene que unir la frase sentenciosa. O sea, si todos son de reconocimiento, si todos son si tiene que haber un hilo conductor en las 6 anécdotas. O sea, no puede ser una anécdota, no puede ser un carnaval de anécdotas, que una trate de una cosa, que la otra trate de otra cosa, no. Tiene que haber un hilo conductor, todas tratan de lo mismo, solo que en diferentes escenarios y con diferentes informantes. ¿Sí me entiendes? ¿O no? Sí. Por ejemplo. Lo que pasa es que estoy tratando de pensar cómo hago para hacer este análisis y después unirlo. Bueno, porque toma de cada anécdota lo que es similar y lo que es distinto también lo puede tomar, pero posterior. O sea, tiene que hacer una organización, tomar lo que es similar y luego tomar lo que es distinto. ¿Cómo se sintieron? Porque, por ejemplo, ¿cómo se sintieron los protagonistas de la anécdota en el caso tal? Ajá, entonces cada uno se va a sentir de manera diferente, pero en la redacción usted tiene que unir todos esos aspectos. En tal caso puede darse esta situación, en otro caso puede darse de esta manera. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo. Ayala trae un caso. Ella dice que ella trabaja con
con el reconocimiento. Y entonces ella dice, el niño se sintió, este niño que no sabía leer, que no sabía escribir correctamente o que escribía muy feo, cuando yo lo reconocí delante de todo el grupo, porque le dije, tu letra está muy bonita y eso no lo hiciste tú. Y el niño me dijo, sí, lo hice yo. Ah, muy bien. Entonces, y el reconocimiento se lo hizo delante de los compañeros. Y los compañeros también asentaron, también estuvieron de acuerdo en que lo había hecho bien. Entonces, el niño se sintió muy orgulloso. ¿Sí? Eso fue un reconocimiento en público, y así lo dice ella. Pero ¿qué pasa cuando ella hace la reducción idéntica? Ahora lo tenemos que cuestionar. Entonces ella se cuestiona. Entonces ella dice, pero es que el reconocimiento siempre tiene que ser en público. Entonces no, hay otro reconocimiento donde la persona, por el contrario, podría sentirse avergonzada si el reconocimiento se hace en grupo, porque lo puede ver como una burla, más bien el efecto contrario. ¿Lo ven? Entonces, hay reconocimientos que algunos individuos les sienta bien si se lo hace en grupo, pero a otros no funciona porque lo sienten más bien como algo peyorativo, más bien como una burla. Entonces ellos se sienten apenados, ¿sí? Porque hay personas que son, sienten cierta vergüenza, ¿no? Y se apenan porque le estén haciendo en grupo, en público. Entonces ahí tiene usted dos posiciones, que es lo mismo, que es el reconocimiento, pero uno que puede ser en público y otro que puede ser en privado. O sea, hay informantes que lo señalan, no me funciona en público el reconocimiento, y hay otros que sí les funciona en público, ¿sí? Entonces, usted lo que tiene que hacer es buscar lo que une a todas esas anécdotas y analizar, argumentar. Ahí es fundamental la argumentación que pueda hacer el investigador con los hallazgos. Ahí están los hallazgos. Ahora, usted tiene que saber hilar, tiene que saber hilvanar, tiene que saber argumentar. Y ya vamos a ver un poco. A ver, usted me decía algo, profesora. Sí, profe, fíjate, retomo la pregunta que te hizo Darling, y creo que eso sirve para todas, ¿no? Ella señalaba que tiene 6 informantes o 6 sujetos, y ella a cada sujeto, si nosotros nos guiamos por este ejemplo que nos están presentando, a cada sujeto le tiene que aplicar estos 7 pasos, y luego tiene que hacer uno donde integre los 6 sujetos. Sí, porque entonces acuérdense bien, el punto importante de la anécdota no es el sujeto en sí mismo, sino el significado que tiene la anécdota. La anécdota toda tiene que variar sobre una misma experiencia, pero en diferentes contextos. Entonces ahí lo que tiene que predominar es el sentido de la experiencia. ¿Sí? Claro, porque se puede dar el caso de que alguno de los temas se repitan. ¿Por qué no? Pero pueden haber circunstancias distintas. Exacto. Seguramente que van a haber algunos aspectos distintos, y qué bueno, porque eso es pasto para el cultivo argumentativo. ¿Sí? Si todo es igual, bueno, poco es lo que podemos decir. Como en todas, incluso con las entrevistas también, así es con las entrevistas. Cuando las entrevistas dicen todo lo dicen igual, oye, no hay nada distinto, entonces qué aburrido, no, ahí no hay de dónde sacar
tan estable. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra reflexión? Todavía no queda claro, todavía no lo vemos. O sea, a mí lo que me, digamos así, me atormenta ahora mismo es pensar que sea lo que hice no me va a servir. Entonces, sí, yo hice la anécdota, pero las preguntas no están en función de la anécdota, sino como de los temas, lo que usted dijo que podrían ser esas categorías a priorísticas, no son los temas. Entonces, pienso en este momento cómo esas preguntas que yo hice me van a servir si toda la información que se necesita al final debe salir de la Anécdota. Ah, pero esas preguntas que hiciste no tenían nada que ver con no te aclararon la anécdota. Van en función de buscar información sobre lo que yo quería saber. La anécdota yo la tomé como una pregunta más, digámoslo así. No es lo suficientemente sustanciosa. Uh-huh. Pero o sea, puedes yo volver. le di más importancia a las preguntas que a la misma anécdota. Bueno, pues puedes ir, pero fíjate que esa pregunta me la has hecho 2 veces y yo no sé si te la he respondido. Fíjate, yo te dije, bueno, pero usted puede volver con el informante y entonces, digamos que aumentar la anécdota haciéndole preguntas sobre la anécdota. Porque ¿para qué le sirvieron las preguntas? O sea, viendo lo que estamos haciendo y esas preguntas que hice y esas respuestas que tiene. Fíjate, Darwin, yo creo que se puede construir la anécdota en función de las respuestas que te dieron los informantes a partir de las preguntas que tú formulaste. Entonces creo que en ese sentido no debes tener tanta preocupación, porque de alguna manera esas preguntas lo que se busca con la investigación. Entonces cuando la revises y la analices te vas a dar cuenta de que vas a tener suficientes insumos para la construcción de la anécdota o completar la pregunta en la que se hay una anécdota. Para hacer el paso 2, que es, a ver, el paso 2, vamos a ir para contestarle la pregunta dada. Aquí, al paso 2, aquí. El paso 2, ampliación y reescritura de la anécdota. O sea, que estaría aquí, en este punto, ¿cierto o falso? O sea, esta entrevista conversacional, usted lo que tiene que ver, Darwin, es si es la pregunta que usted hizo en esta entrevista conversacional, le pueden ampliar para usted reescribir la anécdota. ¿Sí lo ven? Sí, amplía. Pero esa palabra reescribir. Claro, porque aquí había recogido la experiencia vivida en un principio. Ya usted la tenía escrita en un principio, pero usted se dio cuenta que había vacíos. Entonces, para eso hizo la entrevista conversacional. Y luego que hace la entrevista conversacional, pues la reescribe, ampliando. Complemento entonces ahí. La vuelve a escribir. O sea, no hay ningún problema ético, me hago entender. No, porque no estás inventando nada, estás tomando de lo que el informante te suministró. Tú allí no estás añadiendo nada distinto. Tú estás tomando para completar a partir de los insumos del propio informante. Entonces, entonces el cuadro que nosotros le presentamos la última vez, entonces eso no iría. No, entonces ese cuadro hay que reformularlo y vamos a cumplir con estos pasos, que creo que esto simplifica mejor el proceso. Claro, de ese cuadro se tomarían elementos para ir a la formulación de los temas, ¿no? Que por lo visto es el punto central del método de Van Manen, y es a partir de eso que se va a terminar de desarrollar. Ya, venimos a los temas, pero ahora tenemos que venir aquí, tenemos que cuestionar esos temas, y esto amplía también mucho la interpretación. Cuando hacemos cuando se cuestiona a través de la reducción idéntica y la reducción heurística. Ahí tenemos que ver los
del investigador y tenemos que ver la variación imaginativa. Claro, este método es sumamente sugestivo de que hay que crear a partir de los insumos que tengamos de la anécdota o de la información que suministró el sujeto. Claro, claro. Pero la pregunta era válida. O sea, ¿puedo hacer cita? Indudablemente, si estoy tomando ideas de autores, pues tengo que citarlos, indudablemente. Ajá. Entonces, aquí está, vamos a pasar al punto 5, ¿no? Ajá, Darling, ¿estamos claros entonces? Sí, ya tengo un poquito más de tranquilidad, porque yo pensaba en eso de reescribir y de meter, o sea, no lo veía como ético. No, todo lo que tú lo tienes producto de la información que te dio el sujeto o el informante. Allí tú no vas a inventar nada. Entonces allí no vas a incumplir con nada tienes problema ético. No, allí tú estás siguiendo con el proceso de investigación, no hay ningún inconveniente. Y eso mismo aplica para todas las demás. Ok, entonces vamos al paso 5. Reducción, ¿verdad? ¿Qué es la reducción? Ya yo le dije que la reducción se hace prácticamente en todos los métodos, solo que así la llamó Husserl, reducción, y como Batman sigue los postulados de Husserl, pues él utiliza la palabra reducción también, que es el procedimiento para llegar a la esencia del significado, lo que es único y lo que es particular. Entonces, para hacerlo, se cuestionan las afirmaciones hechas en las transformaciones lingüísticas. Porque las transformaciones lingüísticas yo las hice en base a los temas, ¿no fue así? Con base en los temas, porque eso es lo que hasta ahora he logrado. Bueno, entonces en la eidética, ¿de qué trata la reducción eidética? De captar las ideas esenciales a través de la variación imaginativa. O sea, yo me hago como investigador preguntas. Entonces, en este caso, vamos a ver, aquí hay una pregunta. Una disculpa ofrecida de forma general habría sido suficiente para lograr cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes. Bueno, vamos a dejarla ahí en el aire porque vamos a ver otra pregunta, pero ya heurística, de la reducción heurística, que ahí es donde precisamos los prejuicios, ideas infundadas, para someterlos a la conciencia crítica. Eso es muy husserliano. Entonces dice, o sea, una pregunta que nosotros nos hicimos, bueno, pero si el docente es la autoridad, la disculpa puede verse como una debilidad. Podría verse. Es pedagógicamente válida la estrategia de compartir momentos de esparcimiento. Porque acuérdense que él llegó, su pacto fue ir al sitio con los estudiantes. Entonces, eso también, eso es un prejuicio. Uno puede decir, bueno, pero eso estará bien, eso... Entonces ya vemos de qué manera nos estamos cuestionando los prejuicios y ya estamos viendo cómo utilizamos la variación imaginativa. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a la reducción en idea. Entonces, aquí vamos a contestar de forma general, habría sido suficiente para lograr cambios positivos en el comportamiento de los estudiantes. Entonces, vamos a ver qué obtenemos en la reflexión. Entonces, vamos a leer a partir de donde dice la flechita esta. Los test jóvenes requerían ser abordados individualmente por el docente para conocer sus argumentos y así poder canalizar, tocar en la particularidad de cada uno y que experimentaran la escucha del educador. Visto así, la disculpa colectiva no funcionaría por quedar diluida en la generalidad. De la posición hostil, los jóvenes cambiaron a una enfática docente cuando la indisciplina apareció. Y allí que ellos digan, hagan silencio, que nosotros estamos dando clases. Fíjense, aquí también hay un detalle. Y es que Van Manen utiliza de nuevo fragmentos de la anécdota para
trae a colación fragmentos de la anécdota para ilustrar lo que dice, ¿no? Entonces por eso nosotros incluimos ahí, porque vuelvo y repito, pues nosotros seguimos a Batman rigurosamente. Ahí nosotros dijimos, bueno, pero aquí nos queda muy bien ese hagan silencio que el profe está dando clases. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos leído en la lectura? Cuando él decía que los estudiantes habían mejorado en la lectura. O sea, esos 3 estudiantes que eran los líderes de la indisciplina, pues al final eran los que hacían, digamos que metían en el carril al resto de los estudiantes. ¿Sí? Ajá, entonces aquí vamos a hacer este ejemplo de la heurística. O sea, acuérdense que es cuando nos cuestionamos. Cuando los prejuicios, cuando cuestionamos nuestros prejuicios. La disculpa es una debilidad, ¿se acuerdan que lo leímos? La disculpa es una debilidad. Entonces, el Bauman le responde de manera no, pero, o sea, no necesariamente uno tiene que responderlo, como si estuviera respondiendo una pregunta, pero decimos, ¿la disculpa es una debilidad? No, la disculpa no se ve como una debilidad. El profesor marcó su posición como mediador para hacer las paces en la búsqueda consensuada de un ambiente de concordia en el aula. El docente, al ofrecer disculpas, genera un impacto psicológico en los estudiantes. O sea, usted, por ejemplo, allí podría decir un impacto psicológico. Ahí uno podría decir, una cita textual, uno podría decir, como lo dice fulano de tal en 1900 tanto. Ajá. Y puede ahí hacer la cita muy bien. ¿Se da cuenta, Darling? O la persona que me preguntó de las citas. Sí, profe. Claro, lo que pasa es que para una presentación uno no puede hacer todo eso porque si no, bueno, la presentación se hace muy pesada, ¿no? Pero en realidad nosotros lo hicimos sin la idea para la presentación. Claro, para un artículo que uno vaya a escribir, pues entonces la cosa es distinta y también será distinta para ustedes una tesis, pues porque la tesis tiene toda su normativa, ¿no? Por supuesto. Profe Sara, ¿este artículo está publicado? ¿O no, voy a eso. Porque estoy en eso. Ajá, ¿y con quién la hiciste? ¿Con René? No, con el muchacho que les presenté al principio. Ok. ¿Se acuerda que al principio les presenté, que les dije que era un estudiante de la maestría de Sí, historia? ya. Mi alumno. Que fue mi alumno. Cierto. Bien, entonces, seguimos. Se produjo un gesto de reconocimiento al otro, que probablemente no se esperaba, lo cual constituyó un aprendizaje de habilidades sociales para vivir en comunidad. Aquí, por ejemplo, cuando se habla de habilidades sociales, por ejemplo, ahí se puede citar a muchos autores que han trabajado las habilidades sociales. ¿Lo ven? Ahora, disculparse significó una comprensión ética y pedagógica de la labor del aula. Fue una manera de educar desde el respeto para el ejercicio de la ciudadanía y no a partir del temor. Ahí también se podría citar, porque hay muchos autores que trabajan el ejercicio de la ciudadanía, de hecho hay muchos. Entonces, le digo, para efectos de la presentación oral, pues no se podía trabajar con toda esa, porque se haría muy pesada la diapositiva. Bien, lo van viendo, las reflexiones que se van haciendo en función de lo, o sea, nos hemos cuestionado y nos hemos respondido, sí o no, y damos los argumentos. Porque no es que vamos a decir sí o no y no vamos a dar los argumentos, no, damos los argumentos. Bien. En la heurística, ¿qué era lo que nos preguntábamos en la heurística? Decíamos, ¿es pedagógicamente válido la estrategia esa de tener un momento de esparcimiento entre el profesor y los estudiantes? Uno ve eso como, como medio raro, ¿no? Eso no se hace. Bueno, entonces nosotros decimos, sí, siempre y cuando es pedagógicamente válido, sí, es pedagógicamente válido. Siempre y cuando el docente mantenga su rol de orientador, para lo cual se requiere actuar con cautela, a fin de mantener un equilibrio entre la confianza y el respeto. Aunque la
podrían citar muchos autores que han trabajado en la disciplina como problema multifactorial. Es probable que una de las aristas sea la ausencia de conexión emocional entre las partes. Ir al cine era parte de los intereses del esparcimiento de los estudiantes y el docente se interesó por sus gustos. ¿Se acuerdan que el docente dijo en una de las líneas de la anécdota, él dice, les pregunté qué les apasionaba? ¿Se acuerdan que lo decían? Y bueno, nosotros le preguntamos qué era lo que les apasionaba, porque no lo decía en la anécdota, y entonces él nos dijo, ir al cine los fines de semana. Entonces, él utilizó como estrategia, ese interés de los estudiantes, y el docente se interesó por su gusto, estableciendo una relación humana, reconociéndolo como persona. O sea, es muy humano que uno quiera ir al cine, que uno un fin de semana quiera tener una actividad de esparcimiento. Es una manera de educar para la convivencia. Ahí también se podrían citar autores. Los resultados los avalan. Pongo aquí los corchetes para no colocar todo, pues, el fragmento de la entrevista. Y con ello la disciplina se fue incrementando en el aula, pues, eso está tomado de la anécdota también, lo cual me animaba a trabajar con mayor gusto. Cuando llegaba al liceo, estos jóvenes me saludaban por respeto, porque también nosotros dijimos, no, pero es que aquí hay que cuestionarse, pero hay que darse cuenta, tenemos que hacerle llegar al lector, ¿no? Como dice Batman, hay que hacerle llegar al lector que no se perdió el respeto, que el profesor no perdió el respeto. Y entonces, y aquí lo entienden, por eso es que traemos a colación el fragmento de la entrevista, por si a alguien se le ha olvidado, que cuando el profesor llegaba al liceo lo saludaban con respeto, se mantenía el respeto. Y él dice, sentía que las estrategias empleadas para generar un ambiente de concordia estaban surgiendo efecto, ¿no? Porque pudiera haber sido el efecto contrario, ¿no? Entonces que era una mochila y mi respeto hacia el profesor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que también eso hay que manejarlo y depende mucho del tipo de persona que se sea, etcétera, etcétera. Eso hay que manejarlo con cuidado, pero a este profesor le dio resultados. Entonces, también uno puede llegar, y eso le daría respuesta a algunos aspectos, que piense que no está, o sea, estamos en el punto 6, ¿no? El punto anterior era el 5, ahora vamos el punto 6. Es decir, recordamos, vamos a ir al punto 6 para recordarlo, el gráfico. En el 6 es reflexionar sobre la experiencia de vida. Ya vamos para el texto fenomenológico, ¿sí? Ya fíjense que aquí estábamos trabajando como fragmentada, en fragmentos, ¿no? Pero ahora tenemos que tomar todos esos fragmentos para reflexionar sobre la experiencia de investigación. ¿Bien? Entonces decimos, ahí estaba escribir y reflexionar sobre la experiencia de vida, el texto fenomenológico. Entonces, ¿qué tenemos que incluir ahí? Bueno, tenemos que incluir ahí el valor del diálogo y la negociación desde la perspectiva pedagógica. Eso lo habíamos visto. La mediación de un tercero en el conflicto, acuérdense que fue el padre el que les señaló que era importante hablar con los estudiantes. Entonces, quizás ahí podríamos tomar la figura del padre como la experiencia, o sea, la persona ya adulta, ya mayor, un adulto mayor, que ya tiene más experiencia, que ha vivido más, y entonces ve cómo la necesidad de conversar con los estudiantes. Porque por eso fue que el docente llegó a tomar esta decisión. Eso está dentro de la anécdota, ¿no? El valor del diálogo y la negociación desde la perspectiva pedagógica, que él negoció, él hizo un pacto, pero desde la perspectiva pedagógica. Entonces, la disculpa pedagógica, enseñar con el ejemplo, la inteligencia emocional en la utilización en la pedagogía, con la escucha, él la ejercitó, y hasta esto del valor de los recursos de evaluación.
que es un aspecto que se deja ver en la anécdota. Porque en la anécdota él dice que él comienza diciendo, bueno, que ya le habían dicho que lo irrespetuoso que eran los muchachos, etcétera, etcétera, que se cuidara, que no se haga manipular. Y que en la primera evaluación todos tenían las mismas respuestas, por lo cual él infirió que se habían copiado. Y bueno, y eso fue lo que desató el problema de gritos, etcétera, etcétera. Pero uno como investigador, uno se da cuenta que en esa anécdota, entonces, que hay algo que ocurrió, y que es, bueno, que el profesor no utilizó recursos de evaluación como para impedir que esto sucediera. Porque si el profesor hubiese utilizado una rúbrica, por ejemplo, un recurso de evaluación, donde el profesor dice, bueno, estos son los elementos, y le da una puntuación a cada uno de los criterios, da los criterios de evaluación y coloca el puntaje, etcétera, etcétera, él hubiese podido tener argumentos para trabajar con los estudiantes y señalarles por qué tenían la calificación que tenían. Él no lo hizo. Él lo que hizo fue colocarle, digamos que señalarle observaciones, algo así como todo esto está igual, es una copia. Entonces, eso realmente lo que está revelando es que ahí hubo una buena utilización de los recursos de evaluación. Entonces, y esto se hubiese, claro, por supuesto, esto hubiese minimizado la situación de impedido, la situación de indisciplina, probablemente no. Esa también es una pregunta que nos podemos hacer. Probablemente no, porque los estudiantes ya tenían esa costumbre de irrespetar a los docentes. Entonces también eso nos puede dar una idea para poderla desarrollar en la argumentación, y para escribir y reflexionar sobre la experiencia vivida, el texto fenomenológico. O sea, que aquí estamos ampliando otros aspectos que también podríamos incluir, como el valor de los recursos de evaluación, que sin embargo, no hubiesen mejorado en nada la situación, porque la situación era de disciplina, de respeto, y eso hubiese continuado. De no haber sido por la actuación del profesor. Bueno, entonces aquí tenemos algunas reflexiones finales que podrían servir para construir el texto fenomenológico. Entonces decimos que el docente actúa como vehículo de las ideas, es el modelo a seguir en la solución de los problemas, lo cual tiene consecuencias prácticas para la vida futura del estudiante en el ejercicio de la ciudadanía. Volvemos otra vez, presentar una disculpa convincente luego de una situación conflictiva significa reconocer al otro, y cuando esto ocurre del docente hacia el estudiante, el hecho y el cambio. Ese cambio de actitud positiva produce en el estudiante una reacción empática porque el reconocimiento es una necesidad profundamente humana. La resolución de los conflictos de aula requiere inteligencia emocional para abordar el diálogo y la negociación desde una perspectiva pedagógica. Entonces, claro, como tenemos estos son elementos que tenemos para las reflexiones finales, para que no se nos olvide que eso tiene que ir en el texto fenomenológico. Todos estos aspectos que hemos dicho con el punto 6. ¿Sí? Ahora bien, hay que tomar en cuenta que escribir el texto fenomenológico es recoger los hallazgos de la investigación, porque aquí va incluida la teorización, porque son reflexiones profundas. Entonces, como dice, esto lo dice Bachmann, debe provocar una epifanía. ¿Y qué es una epifanía? Es un efecto transformante que conmueve con su significado profundo, que hace un llamado edificante al yo
del lector. O sea, eso es lo que yo tengo que conseguir en mi teorización. Él dice, hay que, la práctica educativa, la fenomenología de la práctica educativa, dice Baumanes, tiene que alejar de esa teoría prescriptiva, de esa teoría, si se quiere, técnica. No tiene que ir más hacia eso de que el lector pueda conmoverse y pueda transformar su práctica educativa con la reflexión de esos textos. Epifanía se refiere a la repentina percepción de una comprensión intuitiva del significado vivido de alguien. Esta experiencia es tan fuerte o notable que puede conmovernos en el núcleo de nuestro ser. O sea, eso lo dice él allí en el tacto pedagógico, en 1997, página 34. Entonces, en la última fase de la investigación se realiza una revisión de fuentes fenomenológicas. Esto me lo estaban preguntando al principio. O confrontación de nuestro trabajo final, dice Ayala, con otros estudios fenomenológicos acerca del reconocimiento. Esto lo realizamos con los breves textos que acerca de esta experiencia ha escrito Baumanes. Y en esta confrontación hallamos coincidencias como no coincidencias con la reflexión del autor. O sea que fíjense que uno también, porque también me lo preguntaban ustedes, bueno, algunas cosas coinciden, otras no, pero no por eso voy a dejar de argumentarlas, las argumento también. ¿Bien? Entonces aquí, como nosotros no tenemos el texto final, yo les traje el que presenta Ayala. Yo no sé si se podrá ver, yo hice un print de pantalla, pero miren, me salió esta parte de abajo. Bien, y ahorita es cuando me estoy dando cuenta. Bueno, pero si los voy a leer, porque, o a lo mejor ustedes ya lo han leído, pero es bueno leerlo ahorita como para ver si es verdad eso que dice Baumanes, que tiene que ser una epifanía, que esos textos fenomenológicos tienen que mover la fibra del que los lee, que tiene que alejarse más de lo técnico y más bien ir al sentimiento. Bueno, vamos a ver. Entonces, mire cómo comienza Ayala para el reconocimiento, para el niño este que les dije que no sabía, que escribía muy mal. Bueno, dice, en nuestra vida cotidiana es fácil observar que el deseo de ser reconocido se manifiesta como una necesidad, esa es imperiosa, que experimenta toda persona. Reflexionando más en profundidad, encontramos que debajo de su ropaje de necesidad afectiva, que parece afectarnos a todos, grandes y pequeños, se devela una forma de necesidad más profunda, la necesidad, será ética, profundamente humana, de ser reconocido como persona que vale. Esa es una experiencia innegable e inevitable. Ella ahí tendría que citar a alguien y me parece que por eso lo deja de su punto suspenso. Bueno, en la dimensión pedagógica de nuestra existencia como padres, como profesores, esta naturaleza de necesidad que tiene el reconocimiento cobra un nuevo valor. En efecto, los menores de quienes somos responsables, porque ella también trabajó con niños, como seres abiertos a la indeterminación, necesitan tener un punto de referencia fundamental para aprender a valorar prácticamente todo, a sí mismo, a los demás, a lo que hacen y al mundo en que viven. La experiencia de reconocimiento es por lo que se pierde todo sentido pedagógico cuando se consigue y ejercita como un medio para otros fines ajenos a los intereses verdaderos de los estudiantes. En realidad, si se usara reconocimiento como medio y con fines no educativos, perdería su esencia. Sería, por ejemplo, chantaje si el adulto lo usa para conseguir su beneficio personal o un objetivo no relacionado con el interés de los niños. O adulación si lo usa para ganarse el afecto del niño solo por afecto, en una forma sutil de abuso. Es una forma sutil de abuso. Si lo usa para poner en evidencia
el resto del mundo, pero no es el proceso. Entonces, bueno, aquí ella ella hace como una introducción, ¿no?, acerca del reconocimiento. Y fíjense cómo ella lo explaya el reconocimiento en diferentes aristas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la anécdota de ella? La que les he mencionado muchísimas veces y que quizás ustedes lo han leído. Y la voy a leer porque, bueno, el momento es propicio y es bueno refrescarla. Un día me fijé en que había hecho la letra un poco mejor y le felicité. Bromeando le dije que su letra no la había hecho él y le dije, no puede ser que lo hayas hecho tú. Y él se defendió diciendo, señor, de verdad que lo he hecho yo. Los demás niños también lo defendieron diciéndole, sí que lo he hecho él. El mismo niño parecía extrañado de haberlo hecho bien, porque estaba acostumbrado a hacerlo todo mal. Luego, cuando le hablé en serio, parecía que no se lo creía. En su rostro se veía reflejado algo así como, ala, sé hacer cosas bien. Estaba contentísimo. Su expresión era como si pensara, menos mal que sé hacer algo bien. Anécdota contada por una maestra de tercero de primaria. Entonces ella señala ahí, bueno, esta la tuve que hacer porque no me salió el print de pantalla. No sé por qué se pegó. Bueno, yo lo tuve que copiar y pegar. Cada momento, esto lo dice Ayala, ¿no? Sigo con el Ayala. Cada momento de esfuerzo es trascendente si constituye ese pequeño instante de nuestra vida todo lo que podemos hacer. Aún cuando aquello parece ser lo único bueno que somos capaces de hacer. Esta maestra sensible de la anécdota que acabamos de leer ha sido capaz de captar, afortunadamente para el niño, que allí había una gran ocasión para el reconocimiento. Si ahondamos en esta u otra experiencia pedagógica, las vidas de primera persona o aquellas de las que han sido testigos, podemos distinguir que el motivo o contenido esencial de toda experiencia de reconocimiento, fíjense, aquí ella está englobando todas las experiencias, todas las anécdotas de experiencia que ella tuvo. Podemos distinguir que el motivo o contenido esencial de toda experiencia de reconocimiento es el esfuerzo que pone la persona en la consecución de algo considerado bueno o correcto. Si lo que importa es la inversión de esfuerzo personal, sí, no dije la inversión, pero sí, lo que importa es esa inversión de esfuerzo personal, aun cuando lo ha alcanzado sea mínimo o alto. Porque la otra cara de la moneda es que este niño no tenía el mismo nivel de inteligencia y de desarrollo cognitivo, no de inteligencia, de desarrollo cognitivo que tenían los otros niños, ¿sí? Ese también era parte del problema. Entonces, aquí él, por supuesto, que un pequeño pasito, pues era un logro para él, ¿no? Y eso lo entendió la maestra. No era igual que los otros niños. Entonces, ahí también hay un cuestionamiento, porque entonces ella se pregunta, como investigadora, bueno, pero entonces es que hay que ponerse lo fácil. Es que lo fácil, entonces ahí también hay toda una disertación acerca de lo fácil para que los niños no tienen el mismo desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Pero bien, ese artículo yo sé que ustedes se lo han leído, pero se lo traigo a colación porque creo que es importante aquí para que ustedes se den cuenta de cómo se entreteje ese texto fenomenológico que llega a ser las teorizaciones, que es lo que Babañez dice, bueno, son las reflexiones profundas que constituyen las teorizaciones y que es el teorizar de método. Ahí sí. Bueno, y la confrontación de los hallazgos en la investigación con otras fuentes referenciales fenomenológicas. Bueno, nosotros tuvimos que buscar, y miren que aquí hay, creo que 11. Ayala 2008, Ayala 2016, Ayala 2011, Fuster 2019, Fuster
1998, Van Manning 2003. Entonces, bueno, piensen ustedes que hay que darse todo un barrido por todos estos trabajos fenomenológicos, que algo de ellos se ha tomado, y entonces, por supuesto, como decía Gaby, bueno, hay que citarlo. Si en cada uno de ellos se tomó algo, entonces hay que citarlo. Ajá, pero profesada, este punto 7 tienen que desarrollarlo todos. Claro, porque esa es la confrontación de los hallazgos de la investigación. Ajá, pero esa confrontación tiene que ver de acuerdo con el tema que cada una desarrolló, ¿no? Ajá, pero fenomenológico, desde la fenomenología. Ok, investigaciones que hayan trabajado ese tema desde el método fenomenológico. Ah, pero pudiera ser que no la consiga, pudiera ser que no. Entonces lo que hay que trabajar en general, los aspectos fenomenológicos. Okay. Eso sí lo va a tratar. Ajá, entonces el producto teórico de este método está enfocado en el texto. Ahí es donde estarían los aportes. Lo que él llama, bueno, no, los aportes los venimos viendo desde el inicio. Ajá, pero aquí están condensados, ajá, okay. Están englobados, están sintetizados, pudiéramos decir. Están profundizados. Ok, profe, ¿cuánto tardaste tú en esta ponencia? No, bueno, esa ponencia tuvo que hacerla en menos de 15 minutos. Pero claro, tú aquí la ampliaste. No estaba toda esa diapo, no. Tú la ampliaste para esta clase. No, claro. Esto es una clase, no una ponencia. Claro, exacto. No, profe, en verdad que agradecida, bueno, considero que con esta explicación magistral y lo detallada